Buenas compañeros, compañeras y profesora. El día de hoy vamos a presentar lo que es el segundo avance del proyecto del curso Ciencias de los Materiales, el cual corresponde a la fabricación de bioplástico a base de cacao y sus diferentes componentes. Los integrantes son Erika Barahona, mi persona, Lester Bryan, Marco Antonio Castro, Emilio Chinchilla y Jimena Muñoz. El marco teórico. Como primer concepto vamos a definir lo que es el plástico. El plástico se define como un material sintético fabricado principalmente a base de los derivados del petróleo y que son obtenidos a través de procesos como reacciones de polimerización. Este se clasifica como un polímero, ya que está formado por una serie de átomos conocidos como macromoléculas. El bioplástico también son llamados plásticos de origen biológico y son aquellos plásticos que son fabricados de materiales distintos al petróleo, como lo son las plantas o materiales biológicos que no causan un gran impacto en el ambiente. Biodegradable, por lo general consideramos que un producto es biodegradable cuando puede descomponerse en químicos naturales mediante la acción de agentes naturales, como lo es el sol, los microorganismos, el agua, las plantas o, por ejemplo, los animales. Por lo que biodegradable se define como esa capacidad intrínseca de los materiales orgánicos para descomponerse a sustancias sencillas por efectos de la actuación enzimática de los microorganismos. Una vez que se finaliza ese proceso biológico, se ha contemplado la transformación integral de sustancias orgánicas en moléculas inorgánicas simples. El polímero. Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión covalente de pequeñas unidades moleculares llamadas meros, obtenidas mediante el proceso de polimerización a partir de moléculas más pequeñas denominadas monómeros. El biopolímero. Un biopolímero posee la misma definición del polímero, a diferencia de que el primero proviene de materia renovable y su producción es limpia. Estos se pueden clasificar según su fuente como recurso renovable, como el almidón y la celulosa, como biodegradable, los aceites y ácidos lácticos y de síntesis microbiana. Además, provienen, de 4 fuentes, como lo es el de origen animal, como el colágeno y la gelatina, de origen marino, como la quitina y el quitosano, de origen agrícola, como los lípidos y las grasas, e hidrocoloides, como proteínas y polisacáridos, y de origen microbiano, como el ácido poliláctico y el polihidroxialcanoatos. Donde estos dos últimos son los más utilizados en la actualidad gracias a sus propiedades físico-mecánicas y por sus altas tasas de biodegradabilidad. El biopolímero de origen bacteriano es producido por una serie de microorganismos y plantas por medio de la fermentación y se caracterizan por ser termoplásticos, elásticos y flexibles y por ser estables ante la radiación UV y por poseer baja permeabilidad al agua. Y como lo mencioné anteriormente, el ácido poliláctico y los polihidroxialcanoatos son los más comunes. El PHA son polímeros producidos como material de reserva por diversos grupos bacterianos, y el polihidroxialcanoato es el más común y el más usado es el ácido poli-3 hidroxibutírico, PHB por sus siglas, y sus propiedades son similares a las del propileno porque
por lo que se define como un termoplástico, y al igual que el PLA, se caracterizan por su biodegradabilidad, por microorganismos como bacterias, hongos y algas, y transforman el PHA en sustancias inocuas como el CO2 y el agua. Y el PLA es un polímero del ácido láctico que tiene la función de reemplazar los polímeros basados en recursos no renovables, teniendo como principal ventaja la biodegradabilidad, y su producción está basada en el uso de sustratos azucarados o amiláceos de origen vegetal por parte de las bacterias fermentativas, y además es considerado como el sustituto del plástico por las propiedades mecánicas y físicas que posee, y del cual puede ser procesado por la maquinaria ya existente. Bueno, vamos a continuar con lo que es el cacao. El cacao es un producto de plantación tropical establecido en regiones cálidas y húmedas. Este produce granos o almendras, que son la materia prima para elaborar chocolates y las grasas para la industria alimenticia. Sus granos son las semillas crudas sin la carne del árbol. Sus cultivos tienen la gran trascendencia socioeconómica tanto en el Caribe como en Latinoamérica, debido a que es uno de los productos de más exportación, sea como de materia prima o de productos elaborados. Continuamos con lo que es la cascarilla del cacao. Bueno, el cacao en grano se obtiene a partir de mazorcas de cacao. El grano de cacao es secado, fermentado y sometido al proceso de tostado, obteniendo como residuo este proceso la cascarilla de cacao. Luego del descascarillado de la semilla del cacao se obtiene la cascarilla, la cual representa un 12% del peso total de la semilla. Esta cascarilla tiene características como de material fibroso, seco, crujiente, de color marrón y de un olor similar al del chocolate. Luego está la mazorca del cacao, que básicamente es como la partecita de afuera. Este consiste en una cáscara relativamente gruesa, bastante gruesa por cierto, que encierra un número muy diverso de semillas, entre 20 y 50 más o menos el rango, dispuesto normalmente en 5 hileras y sumergido en la pulpa mucilaginosa de color blanco y sabor azucarado. Vamos a hablar de esa chunchita blanca, que es una pulpa blanca, ajá, que es el mucílago de cacao, que es la piel del cacao básicamente, de consistencia algodonosa y viscosa, que recubre las semillas de esta fruta y que además es comestible y, como antes ya mencioné, tiene un sabor azucarado. Luego vamos a hablar sobre el almidón. Básicamente el almidón de cacao se define como el polisacárido que proporciona beneficios a los productos que lo contienen. Se considera un aliado en cuanto a materias primas, principalmente en bioplásticos, ya que aportará las mismas propiedades fisioquímicas que posee los plásticos sintéticos. Y la celulosa. Está formada por cientos de miles de moléculas de glucosa, pero enlazadas químicamente de una manera más fuerte que en el almidón, de tal forma que solo especies muy selectas del planeta pueden transformarla y aprovecharla. La celulosa está definida con una estructura lineal y fibrosa. Está compuesta de múltiples puentes de hidrógenos y de cadenas de glucosa, haciéndolas muy resistentes e insolubles al agua. De esta manera se originan la compactación de fibras y llegan a constituir una pared celular de las células vegetales, dándoles así su rigidez. Vamos a hablar sobre qué es el proceso de decantación, el cual podemos definir como el proceso de separación de un líquido de sólidos o de un sólido de mayor densidad mediante el trasiego de la capa superior después de que la materia más pesada ha sedimentado. Y el proceso de fermentación. La fermentación facilita la descomposición enzimática de las proteínas y los carbohidratos del interior del grano, permitiendo así el desarrollo del sabor. Los microbios intervienen en este proceso al crear el ambiente perfecto mediante la fermentación de la pulpa del cacao, lo rodean el grano. En la imagen se puede observar más o menos.
Y el método seco. Este es un método de extracción del almidón de cacao, el cual consiste en el triturado de la mazorca una vez que se haya concluido su proceso de secado, obteniendo así una harina que posteriormente será tamizada para la obtención del almidón. Ok, ahora vamos a continuar con la caracterización de los ingredientes que son necesarios para elaborar el bioplástico. Cada uno de estos ingredientes y compuestos cumple un rol importante específico para poder crear el bioplástico con éxito. Entonces, el cacao en los procesos agroindustriales existen residuos que pueden servir de base para la elaboración de productos. Por ejemplo, la cascarilla, que aquí podemos ver una imagen de lo que sería la cascarilla, es una fuente de extracción de fibra, celulosa y de lignina, las cuales se encuentran entre un 14.7 a un 35.4% en lo que serían los diseños de productos biodegradables. Ok, ¿qué brindan estos componentes? Estos componentes brindan firmeza al bioplástico. ¿Por qué? Pues porque el porcentaje de lignina es superior al de la celulosa. Por lo tanto, su estructura química es fuerte y es complejo de despolimerizar. ¿Por qué? Porque la lignina da mucha resistencia a los enlaces y así la celulosa no tiene un fácil acceso. La celulosa tiene una estructura, la celulosa tiene una estructura lineal y fibrosa, al estar compuesto por múltiples puentes de hidrógeno y cadenas de glucosa. Hace que sean resistentes e insolubles al agua. Aquí podemos ver una imagen de cómo sería la estructura de la celulosa, ¿verdad? Y aquí podríamos ver cuál sería la fórmula de esta. Ok, además está presente el almidón del cacao. Ok, esta es una estructura semicristalina compleja y una sustancia granulada, densa e insoluble. Ok, es importante saber que este almidón es un polímero de glucosa que se divide en dos moléculas, amilosa y amilopectina. Ok, y al estar unidos por enlaces glucosídicos, esto beneficia a que se le dé estabilidad a lo que sería nuestro producto biodegradable. A continuación tenemos al vinagre. Aquí se presenta que la composición de agua, las sustancias con aromas y el ácido acético forman el vinagre de mucílago. Aquí, bueno, el ácido acético es de suma importancia, ya que la concentración del ácido acético en el vinagre está alrededor de un 5 y 8%. En este caso, nuestro proyecto, porque es importante el ácido acético y el mucílago. Es importante primero el ácido acético, ya que este hace que se neutralicen los polímeros irregulares que se encuentran en el bioplástico. Y por otro lado, el mucílago es una sustancia viscosa y está compuesta por polisacáridos celulósicos, el cual está formado por un gran número de azúcares simples unidos por enlaces glucosídicos, lo que brinda estabilidad. Aquí tenemos la estructura del ácido acético y aquí tenemos el vinagre de mucílago. Luego tenemos a la glicerina. En este caso la glicerina es un componente que genera cambios en distintas propiedades mecánicas, en este caso en la de elongación, ya que este funciona como plastificante. ¿Qué quiere decir plastificante? Un plastificante es una sustancia que cuando se agrega a un material, generalmente plástico, produce
un producto que es más flexible, más fuerte y fácil de manipular. En este caso es importante para nosotros ya que necesitamos que el material sea de esa forma. Dicho esto, este componente también es conocido como glicerol y además agrega flexibilidad al material. La fórmula de glicerina es esta que se muestra aquí. Aquí tenemos la estructura de la glicerina y una imagen de cómo esta se presenta. Bueno, ahora continuamos con lo que es la metodología. Para nuestro proyecto se realizó bajo el método aplicado con el fin de ampliar conocimientos sobre el bioplástico, lo que es el cacao y parte de sus componentes, con el fin de unirlos a la hora de producir un bioplástico a base de cacao. De la misma manera también se emplea lo que es el método deductivo y el analítico para la recopilación de información sobre los procesos productivos y diseño de plásticos biodegradables producidos con diversos materiales, lo que nos lleva al procedimiento de nuestro proyecto, que básicamente primero se procede a obtener el fruto proveniente del árbol de cacao. Ya a la hora de tener la mazorca de cacao se realiza un corte transversal para obtener lo que son las semillas que están constituidos por la semilla y el mucílago, los cuales se colocan en un recipiente aparte. Y con la mazorca, a la hora de tener la mazorca, se procede a realizar un lavado con la intención de eliminar la mayor cantidad de impurezas posible para posteriormente reducir el tamaño del mismo por medio de un rallador, tener partículas más pequeñas y colocarlo al sol, donde reciba la luz del sol directo, para secar. Una vez que este proceso se completa, de que ya está considerablemente seco, se pasa el resultado, se pasa por un molino para obtener lo que es un polvo. Este polvo se sacó por el método seco, sería el almidón de cacao. Volviendo a lo que son las semillas que se colocaron en un recipiente aparte con el mucílago, para la obtención de lo que es el vinagre de cacao, estas semillas junto con el mucílago se colocan en un recipiente ancho donde tenga contacto con oxígeno, ya que para la obtención del vinagre de cacao se utiliza el método aeróbico, o sea, en presencia de oxígeno. Este proceso de obtención de vinagre consta de varios días, quizás semanas, para obtener el vinagre. Una vez que ya se cuenta con lo que es el almidón a base de la cáscara de la mazorca y el vinagre, ambos ingredientes se colocan dentro de una olla junto con agua y glicerina líquida, la cual es a temperatura media, se revuelve constantemente para que no se peguen. Ya cuando se obtiene una mezcla con un espesor considerable, esta mezcla se coloca dentro de un molde o papel aluminio o lo que tengan a mano, dejándolo secar por unos días. Cuando el producto está completamente seco, ese es el plástico o biodegradable, o también conocido como bioplástico a base de cacao. Y bueno, a grandes rasgos, este es el proceso o el procedimiento para nuestro proyecto. A continuación se muestran lo que son las referencias que hemos utilizado. Muchas gracias.